Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este especial de Oriente Noticias. Hoy lunes 21 de agosto del 2017. Un tema bien especial que vamos a estar tratando precisamente en esta tarde que afecta muchísimo a Bucaramanga y su área metropolitana, y es el tema del manejo de las basuras. Karen, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John, y buenas tardes a todos nuestros televidentes. De manera cordial, pues queremos invitarlos a que estén en contacto con nosotros para que puedan recibir toda la completa información y también aclarar dudas con el manejo de basuras en Bucaramanga, que tanta controversia ha generado durante los últimos años, ya que no se ha logrado una medida efectiva que permita controlar factores como el tema de los olores, también la afectación hacia el medio ambiente, y por eso vamos a tener más adelante un invitado muy especial que nos va a estar aclarando todas esas inquietudes. Karen, pues es que precisamente la contaminación que se ha desarrollado en el Carrasco ya no aguanta más. Han sido muchas las propuestas y muchas las veces que se ha tratado de solucionar con, digamos que soluciones alternas para tratar de extender el tiempo a una problemática que ya no tiene tiempo. Y para eso, hoy precisamente hemos invitado a alguien muy especial, Karen, para que nos dé respuestas sobre esta situación que se está viviendo en el Carrasco. Así es, se trata de Omar Alfonso Ochoa, quien nos acompaña esta tarde, personero de la ciudad de Bucaramanga. Muy buenas tardes y bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes, Karen. Buenas tardes, John. Y muchas gracias por la invitación para tratar este tema tan pertinente y tan relevante para la ciudadanía. Bueno, es un tema que ha generado mucha controversia, que ha generado dudas, que muchas personas no encuentran, digamos, que esa solución a este tema que durante mucho tiempo ha venido afectando a la ciudad. ¿Qué podemos decir al respecto de este tema que ha generado, digamos, que una polémica con el tema de contratación, si existe o no la posibilidad de poder internar o ingresar esa nueva tecnología para poder manejar las basuras? Sí, ha sido una preocupación permanente de la personería desde el año anterior acompañar todo el proceso tendiente a la eventual contratación de una nueva tecnología para el tratamiento de los residuos sólidos en la ciudad de Bucaramanga. Y aún subsisten muchos interrogantes, muchas dudas que como Ministerio Público le hemos planteado a la Administración con el ánimo de ser constructivos y retroalimentar la propuesta que viene liderando la empresa de aseo de la ciudad de Bucaramanga junto con la Administración Municipal. Entonces, hay varios factores que como Ministerio Público hemos venido señalando que se deben tomar en consideración frente a blindar legalmente desde el punto de vista financiero ese proceso que está en este momento en construcción. Lo que se está haciendo en este momento, personero, ¿es legal? ¿Está dentro del marco de la legalidad? ¿No podrían después incurrir en alguna situación donde tengan que pagar sanciones precisamente porque se incurrió en algún tipo no sé, de ilegalidad precisamente en la generación de este contrato? Esa pregunta es muy pertinente, John, porque precisamente fruto de las indagaciones que hemos adelantado ante organismos rectores en materia de la prestación de servicios públicos domiciliarios, como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como el Ministerio de Vivienda, que es el órgano regulador en la materia a nivel nacional, no existe en este momento en el marco normativo colombiano una regulación sobre las nuevas tecnologías en materia del tratamiento de residuos sólidos. Nuestro marco normativo desde hace mucho tiempo se ha limitado al tratamiento de los rellenos sanitarios. Estamos a puertas en este momento de que el Gobierno Nacional expida una nueva reglamentación que trate específicamente sobre el tema de las nuevas tecnologías. En este momento no la tenemos, pero la información que nos ha brindado el Ministerio de Vivienda, que es el ente rector en esta materia, es que antes de que culmine este año, el Gobierno Nacional va a emitir un decreto que regule integralmente este tema del tratamiento de residuos sólidos. Y precisamente lo que le hemos dicho a la Administración es que es pertinente esperar cuál va a ser ese nuevo marco normativo, porque se corre un riesgo jurídico muy alto si se suscribe un contrato hoy sin contar con ese marco y a los 2 meses, a los 3 meses se expide una reglamentación que eventualmente cambie las reglas de juego que van a regular este tipo de temática en particular. Entonces nos parece muy pertinente que esperemos, ya se ha esperado cerca de 7 años, 2 o 3 meses no marcarían la diferencia, cuál va a ser ese marco normativo que el Gobierno Nacional va a expedir, y de esa forma estamos blindados jurídicamente. Por eso le hemos hecho un llamado a la Administración para que coordine muy de la mano con el Ministerio de Vivienda esta temática de cara a que eventualmente ese contrato no entre en contradicción con lo que va a ser ese nuevo marco normativo que va a regular para todo el país esta temática del tratamiento de residuos sólidos en materia de basuras. Personero, pero la pregunta que muchos se hacen en estos momentos es, si hoy se firma o en 20, 30 días se firma ese contrato, ¿sería legal o no? Desde el punto de vista del manual de contratación que está vigente en la empresa de aseo, pues estaría cumpliendo con los parámetros que están plasmados en ese contrato.
en ese manual. Sin embargo, lo que hemos avisorado como Ministerio Público es que es menester tomar en consideración varios aspectos, uno de ellos el que ya hemos tocado sobre el marco normativo, pero hay otros que también llaman la atención y que es pertinente que la Administración ahonde o profundice en ellos. Cito a título de ejemplo, hemos hecho un llamado para que, de acuerdo con las sentencias de la Corte Constitucional, se tome en cuenta cuál va a ser el nivel de participación de los recicladores, que es una población con especial protección constitucional en todo este proceso del tratamiento de nuevas tecnologías, dado que es obligatorio que estas personas tengan un nivel de cabida dentro de ese proceso con el ánimo de la inclusión económica y laboral de esa población que tiene una especial protección constitucional, de tal suerte que es necesario dar claridad sobre cuál va a ser el nivel de participación de esa población. Otro aspecto que nos parece muy relevante, no hemos socializado en qué va a consistir esas tecnologías con la comunidad directamente afectada que sufre el impacto ambiental cotidianamente del Carrasco y que es básicamente la comunidad del barrio El Porvenir, con quien hemos tenido un nivel de acercamiento con sus líderes y nos parece que en una democracia pues debe socializarse ampliamente el contenido, el impacto que va a tener la implementación de estas tecnologías precisamente para esa comunidad. Hay otros temas ya un poco más técnicos que también hemos puesto de presente, tiene que ver con el cierre financiero, para que se desarrolle cabalmente dentro de los pliegos esa temática del cierre financiero, dado que lo que se dice es que el inversionista privado pondría el 100% de los recursos, que no impactaría las finanzas públicas municipales, pero ese tema debe tratarse con un mayor nivel de profundidad, dado que es un contrato a 30 años, que va a comprometer al municipio y en esa medida nos parece muy relevante que esa temática se desarrolle con mayor nivel de profundidad dentro de los pliegos. Y ya le voy a estar haciendo precisamente, le vamos a estar haciendo preguntas correspondientes a eso que usted nos estaba comentando precisamente, personero, pero quiero presentarle, o más bien para darle un contexto a todos los televidentes, lo que ha sido la historia del Carrasco, las diferentes situaciones que se han venido presentando en el tiempo y por qué la importancia de solucionar prontamente esta situación que se está viviendo allí y que pues, obviamente muchos de los ciudadanos que viven en sus alrededores han venido siendo perjudicados. Veamos la siguiente nota. Son varias las problemáticas del relleno sanitario del Carrasco en Bucaramanga que han venido afectando tanto a ciudadanos como al medio ambiente, pues los residuos y olores han generado alertas ambientales que han tratado de cerrar este vertedero de basuras sin encontrar una solución puntual. Los mandatarios de turno desde esa época no logran encontrar soluciones y no pareció ser en su momento un tema de interés, tema que ambientalistas y expertos vienen denunciando, pues consideran que la actual situación ha sido falta de compromiso político y asignación de recursos. En 2002, los habitantes del barrio Porvenir, aledaños al Carrasco, instauraron una acción popular para presionar una solución y su traslado, sin lograr ningún efecto. En 2007, la autoridad ambiental declaró la primera alerta sanitaria que obligaba al cierre del Carrasco. Sin embargo, esto no se ejecutó, pues en su momento la EMAP dio como solución la creación de una celda transitoria, que es básicamente abrir un espacio adicional para continuar con la disposición de las basuras. Este mismo escenario se repitió en 2011, 2013, 2015 y 2016. Tímidamente, años anteriores, Consuelo Ordóñez mencionó la necesidad de implementar tecnología que ayudara al proceso de basuras. El año pasado, el alcalde Rodolfo Hernández dijo que ya era necesario dar solución a este tema con aplicación de tecnología y abrió una licitación pública en octubre de 2016, licitación que luego de 3 días fue declarada como desierta porque habían unos requerimientos que se omitieron al momento de abrir dicha licitación. En febrero de 2017 nuevamente es abierta la licitación y es declarada desierta en julio de este mismo año porque la única empresa que llegó al final del proceso, que fue la Unión Temporal Vitalogic, no cumplió con el requisito de las pólizas requeridas, pero proponían un fiador, tema que no es permitido según el manual de contratación. A pesar de esto, el mismo manual de contratación le permite a la EMAP seleccionar de manera autónoma y sin licitación la empresa que se encargue de esta necesidad, lo que ha generado controversia. El alcalde dijo el 10 de agosto de este año que a pesar de las trabas, el contrato con Vitalogic se firmaría. Sin embargo, esto no se dio por una recomendación de la Procuraduría, pues existían inquietudes con los valores del procesamiento por tonelada de basura. 20 días le dio el alcalde a la Procuraduría para terminar de aclarar las dudas. Luego, según él, procederá. Los bumangueses y área metropolitana seguirán a la espera de una respuesta oportuna.
Pues bien, ahí vemos este contexto para que los televidentes puedan analizar esta situación que no es de ahora, viene desde un buen tiempo hacia atrás y por eso se necesita que inmediatamente pueda solucionarse este problema. Pero también existen dudas en temas financieros, personero. Se habla de un cierre precisamente en temas de estos recursos, pero ¿por qué esa preocupación si se supone que la Unión Temporal Vitalogy pone los recursos? Claro, ahí lo que hay que aclarar es que según los pliegos, esta entidad privada pondría la totalidad de la inversión, pero no se aclara cuál va a ser la tasa interna de retorno para el inversionista. Es necesario desarrollar eso con toda la profundidad, porque en un contrato de tan largo aliento pueden surgir temas como desequilibrio económico del contrato, que terminen generando controversias que se debatan en tribunales de arbitramiento o ante la justicia y terminen afectando el erario público. Entonces, no se trata solamente de poner formalmente que se va a hacer una inversión del 100% en estas nuevas tecnologías, porque es evidente que este es un negocio oneroso. En esa medida, ¿cuál va a ser la tasa interna de retorno hacia el inversionista? Eso no se ha desarrollado con la profundidad que se requiere y junto con la Procuraduría General de la Nación hemos venido siendo muy incisivos en la necesidad de que se aclare desde los pliegos cuál va a ser efectivamente ese nivel de retorno de la inversión hacia el inversionista para que tengamos un efecto económico equilibrado y no se generen riesgos en la ejecución del contrato que terminen en últimas socavando las finanzas públicas por eventuales demandas o reclamaciones que haga el contratista. Personero, y es que se habla que de eso tan bueno no dan tanto, precisamente cuando dicen que Vitalogic va a colocar absolutamente todos los recursos, el alcalde manifestaba es que el municipio no va a tener que colocar un peso, mire, estoy logrando hacer o dar una solución que durante años los politiqueros no quisieron y no pudieron implementar en Bucaramanga y su área metropolitana y lo logré sin que el municipio vaya a colocar un peso. ¿De eso tan bueno sí dan tanto? En el país no tenemos antecedente alguno en la materia, en otros países sí hay este tipo de experiencias, por eso considero que es pertinente en primer lugar esperar cuál es el marco normativo que el gobierno nacional va a definir para este tipo de temáticas, por un lado, y por otro lado el tema financiero es fundamental en materia no solamente la tasa interna de retorno al inversionista, sino cuál va a ser el impacto que vamos a tener en la tarifa hacia el usuario. Porque John, en la ley 142, que es la que regula el tema de servicios públicos domiciliarios, se aclara que la prestación de servicios públicos es siempre onerosa, no es gratuita. En esa medida, las inversiones que hagan los operadores, los prestadores de servicios públicos para optimizar, para mejorar sus redes, su capacidad de atención de estos servicios, eso de una u otra forma termina impactando la tarifa del usuario final. Y eso no lo define aquí la administración, eso es una norma del orden nacional que regula el ente competente en la materia, que es la Comisión de Regulación de Alcantarillado, Aseo y Acueducto, que establece cuál es el modelo tarifario que se debe aplicar precisamente para la prestación de los servicios públicos. Una vez que el gobierno expida la reglamentación, pues será menester que esta comisión, que es el ente competente en la materia, regule técnicamente cuál va a ser la metodología del cobro de la tarifa. Entonces son muchos impactos normativos que se pueden generar. Si se suscribe el contrato en estos momentos, tendríamos la incertidumbre de que esas reglas se cambien cuando los entes competentes en la materia adopten en el corto plazo, eso no va a ser algo que se haga el otro año, porque hemos tenido la posibilidad de interlocutar directamente con el Ministerio y ya hay un proyecto de decreto en esa materia que se está socializando, que se está enriqueciendo y el compromiso del Gobierno Nacional es expedirlo antes del mes de diciembre. Entonces consideramos como Ministerio Público prudente que se espere ese marco normativo y que se espere cuál va a ser la reglamentación que en desarrollo del mismo expida la CRA, que es el ente competente en materia tarifaria, porque hay que decirle a la ciudadanía con toda claridad. Cuando se invierte en materia de servicios públicos domiciliarios para optimizar, para mejorar, eso termina redundando e impactando necesariamente la tarifa. Ahí no podemos ser populistas en el sentido de decir que no lo va a impactar, porque es que el marco normativo vigente así lo establece. Personero, pero es que en ese orden de ideas, en 20 días entonces no se puede firmar ese contrato. Es la recomendación que estamos haciendo junto con la Procuraduría. Aparte de eso hay otro tipo también de inquietudes que han venido surgiendo en esa temática, en lo que tiene que ver con el impacto ambiental, con las licencias ambientales que son necesarias para implementar esta tecnología. No se trata simplemente de suscribir el contrato y ya, sino de tomar en consideración todos estos aportes que son constructivos, que son propositivos, que no tienen como objetivo trastocar este proceso que nos parece plausible, sino enriquecerlo, blindarlo, para que responda de una manera efectiva a los requerimientos de la ciudadanía. Personero, son muchos los interrogantes, usted nos hablaba ahorita de un corto, largo plazo, es importante conocer cómo será ese manejo en el tema de las basuras, pero vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos con este tema de interés para toda Bucaramanga y su área metropolitana.
Continuamos con este especial en Oriente Noticias, tema importante para todos los bumangueses y también los que hacen parte del área metropolitana y tiene que ver con el manejo de basuras, que tanto ha generado controversia en la ciudad. Personero, son varios factores, no solamente el manejo de basuras, también la afectación al medio ambiente, sino también un tema que se ha venido debatiendo y tiene que ver también con los gallinazos, que ya incluso ha ocasionado varios accidentes. Sí, ese es un tema que nos preocupa mucho porque la Aerocivil, que es la entidad nacional competente en la materia, ya ha hecho la advertencia en el sentido de que la presencia del Carrasco a 5 kilómetros del aeropuerto internacional es un riesgo alto. Los estándares internacionales hablan de que los rellenos sanitarios deben estar al menos a 13 kilómetros. Este está a 5. Eso hace que prolifere población aviar. Este año, infortunadamente, hemos tenido 12 incidentes de colisión de estos gallinazos con aeronaves. La Aerocivil ya ha advertido de un riesgo inminente de una catástrofe que se pueda generar por esta situación. Nos parece que debe adoptarse una tecnología que permita el control de esta población, no como lo están haciendo en forma rudimentaria con pólvora y con unos paliativos que no responden de fondo a contrarrestar las causas de esa situación que puede generar una catástrofe aérea anunciada, en la cual la responsabilidad del Estado es evidente, dado que la Aerocivil ya lo ha anunciado, ya lo ha puesto de presente, y nos corresponde entonces como empresa de aseo y como área metropolitana tomar las medidas desde el punto de vista científico y técnico que permitan contrarrestar eficazmente la proliferación de esta población y evitar incidentes que ya han venido siendo anunciados por las autoridades aeronáuticas competentes en esa materia. Bueno, personero, es importante también conocer la opinión que tiene la Unión Temporal Vitalogy, que es pues precisamente quien está en juego en estos momentos para esa contratación. Vamos a ver el gerente técnico de esta Unión Temporal para que nos cuente precisamente su opinión al respecto. Fui el primer ciudad que implementó una licitación. Segundo, porque fui el único alcalde de Colombia que no nos ha dicho que no toca regalar un peso. Si nosotros toca regalar plata, no podemos proponer nuestra oferta. Es un mérito increíble lo que hizo su alcalde. Es primera licitación en Colombia de procesar la basura. ¿Por qué? Porque todos aquí creen que es mejor echar la basura en el hueco y ponerle tierra. Somos la única tecnología en el mundo, por favor, óigase bien, la única que el ser humano no entra en contacto con la basura. Nosotros dignificamos el trabajo y por eso podemos mostrar nuestra tecnología porque es una tecnología muy limpia. Bueno, personero, vamos a revisar también lo que está pasando con la situación actual del Carrasco en cuanto a la emergencia sanitaria. Esto se va a seguir prolongando porque la solución temporal que habían hecho era siempre decir, vamos a hacer, por decirlo muy coloquialmente, es abrimos un huequito adicional y ahí vamos a seguir depositando las basuras, y eso se viene haciendo desde el 2011. ¿Va a seguir ese mismo tema ahora? Sí, desde el 2011 efectivamente hay un fallo del Tribunal Administrativo de Santander que establece la obligación de cambiar de sitio el relleno sanitario. Sin embargo, por situaciones de emergencia sanitaria se ha venido prorrogando esa situación. La próxima vence ahorita en el mes de septiembre y avisoramos que es necesario que se prorrogue esa emergencia sanitaria, pero hemos advertido como organismo de control de un riesgo ambiental que se puede generar porque en la actual celda, donde se disponen cerca de 1.000 toneladas diarias de residuos sólidos del área metropolitana, su capacidad técnica se copa en el mes de septiembre precisamente. Eso obliga a la necesidad de transitoriamente adaptar otra nueva celda que permita disponer en lo sucesivo esos residuos sólidos en esa nueva celda y de esa forma evitar que se recargue la actual, que se generen riesgos de afectación en el terreno que puedan generar deslizamientos, afectación de fuentes hídricas, afectación de la planta de lixiviados, impactos negativos en el medio ambiente, que es lo que hemos venido señalando. De no tenerse esa nueva celda para disponer transitoriamente esas 1.000 toneladas diarias de residuos sólidos del área metropolitana, estaremos frente a unos serios riesgos en materia ambiental y un impacto negativo hacia las comunidades circunvecinas del sitio de disposición final de residuos sólidos. Por eso es menester que la administración adopte cuanto antes, porque esto ya es inminente, los mecanismos contractuales para adaptar una nueva celda que permita recibir en forma transitoria esos residuos sólidos sin afectar el medio ambiente, como se haría si se sigue disponiendo en el sitio que ya no tendría capacidad técnica para ese efecto. Y es que usted lo ha dicho, personero, es algo que se necesita con suma urgencia, pero ¿sería esa la propuesta o digamos que la alternativa a corto plazo? No había otra opción porque de seguirse disponiendo en la actual celda
se generan unos riesgos muy altos. Hay que guardar las proporciones, pero en Bogotá, en el relleno sanitario de Doña Juana, sucedió algo similar. Se siguió disponiendo en un sitio que no tenía capacidad para el efecto y ya todos conocemos cuál fue el impacto ambiental tan negativo que afectó gran parte de la población del sur de Bogotá. No queremos que eso ocurra. Aquí pues las dimensiones son diferentes, pero es un llamado, una alerta para que las autoridades sanitarias y ambientales adopten las medidas necesarias que permitan en forma transitoria, mientras se define el tema de las tecnologías para el tratamiento de residuos sólidos, seguir disponiendo en una nueva celda con la capacidad técnica que se requiere. Esto en razón a que las nuevas tecnologías son una solución de largo aliento, son una solución de mediano plazo, pero tenemos que pensar también en lo coyuntural y en la menor afectación posible hacia la población circunvecina, que es lo que nos preocupa, frente a cualquier riesgo de carácter ambiental que se pueda generar y afectarnos a esta población que amerita una especial protección de parte nuestra. Dentro de lo que han venido revisando Personero, ¿le conviene o no le conviene este tipo de contratación al municipio y su área metropolitana? Creo que todos estamos de acuerdo en que es plausible impulsar una iniciativa de esa naturaleza que permita el tratamiento con nuevas tecnologías de residuos sólidos, pero deben tomarse en cuenta todo este tipo de recomendaciones que hemos venido formulando, no solamente como Personería, la Procuraduría también lo ha venido haciendo, la Defensoría del Pueblo también lo ha venido haciendo, estamos muy de la mano con todos los organismos de control y nuestra única preocupación es que esa temática, si se saca adelante, tenga un blindaje jurídico, financiero, económico y ambiental que permita que se lleve a buen término y a buen puerto una contratación de esa naturaleza, que no se traumatice su ejecución, y nos parece pertinente entonces que la administración tome en cuenta estas recomendaciones, enriquezca la propuesta, que esto no se trata de contratar en una semana, en 2 semanas, sino de alimentar esa propuesta de la mejor forma posible, y cuando se dé esa solución, ojalá sea una solución que responda a todos los requerimientos de los ciudadanos del área metropolitana, que necesitamos precisamente una solución de esa naturaleza, pero con todas las características financieras, jurídicas y económicas claras, de tal suerte que no se exponga a las finanzas de estos municipios en el largo plazo a litigios, a temas asociados a controversias que se pueden evitar perfectamente si asignamos correctamente los riesgos de esta etapa precontractual. Bueno, Personero, en estos momentos también vamos a hacer contacto con el jefe de contratación de la ciudad de Bucaramanga, Rodrigo Fernández, quien también nos va a aclarar una serie de dudas. Así que le damos la bienvenida, buenas tardes y gracias por atender este llamado. Un saludo muy especial en nombre de la administración municipal, del ingeniero Rodolfo Hernández Suárez, a todos los televidentes que hoy nos acompañan en este especial de Oriente Noticias. Muy bien, doctor, gracias por atendernos. Queremos saber qué clase de contrato precisamente se va a firmar con la firma Vitalogic. ¿Cuál es la contratación? ¿Cuál es la negociación que se está haciendo con ellos? Bueno, de acuerdo a como está previsto en el manual de contratación de la IMAB, en este momento se podrá hacer una contratación directa por cuanto ya hubo una invitación pública que resultó fallida. ¿Qué tipo de contrato es el que se firma? No es un contrato de concesión, es un contrato de la prestación de servicios con inversión de quien sea el contratista, en este caso particular, Unión Temporal Vitalogic RSU. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Llegan los residuos sólidos al sitio de disposición y en lugar de verterse en un relleno sanitario, en lugar de enterrarse las basuras, se procesan y el resultado de ese procesamiento tiene un aprovechamiento. Ese aprovechamiento es para quien está haciendo la inversión. En este caso, insisto, la Unión Temporal Vitalogic. Doctor Fernández, hay una duda con el tema de la Procuraduría. ¿Frena esa firma? ¿Cuáles son las razones de peso para poder que obviamente se frenara eso y que no se llevara a cabo la firma por parte del alcalde de Bucaramanga? Bueno, la Procuraduría delegada en lo ambiental el día 9 de agosto, es decir,
un día antes de la fecha prevista para la firma del contrato, como se había anunciado después de la declaratoria de desierta, le hizo una solicitud a la EMAP, que es la dueña del proceso, en el sentido que quería mirar algunos temas de su competencia, como lo ambiental en cuanto a cómo sería la disposición de lixiviados, cómo sería la emisión del proceso, pero además le ha solicitado esta delegatura ambiental que le muestre el modelo financiero. En ese sentido, se le dijo a la Procuraduría, y lo manifestó el alcalde en rueda de prensa, que se acataba y se acogía esa solicitud, y por eso se dio un plazo de 20 días para hacer las aclaraciones pertinentes. Ese plazo está corriendo. En la semana que termina, habíamos previsto una visita a la Procuraduría el miércoles. Infortunadamente, el martes, un día antes de nuevo, nos cancelaron la cita y estamos esperando una nueva fecha para poder explicarle al delegado en lo ambiental las dudas que en su momento pueda tener. Muy bien, doctor Fernández, existe una duda con respecto al tema de la tarifa. ¿Parte de esa tarifa que en este momento se le está cobrando a los usuarios pasará a Vitalogic? Por supuesto. Para el pago de Vitalogic tiene inmersa la tarifa. Hoy hay una tarifa que se paga para la disposición final. Esa tarifa máxima que se puede pagar es de 25.500 pesos. En el caso de la propuesta presentada por la Unión Temporal, el valor que se pagará es de 22.500 pesos. Entonces, esa es parte de la remuneración. La otra parte de la remuneración y el grueso de la remuneración está en los subproductos y en el producto fundamental del tratamiento de las basuras, que, de acuerdo con lo manifestado por la Unión Temporal, es energía. Doctor, pero hay una duda en cuanto a este tema. Si esa tarifa o ese recurso va precisamente a la Unión Temporal Vitalogic, ¿esto incrementaría precisamente esa tarifa? La tarifa, en principio, no tendría por qué tener modificación. Entre otras cosas, porque, insistimos, estamos hablando de un tema de aprovechamiento. No obstante, y además, pues en los dos primeros años, la remuneración no existiría a Vitalogic, sino a quien hoy está haciendo la disposición final de basuras en el relleno. Una vez inicie el tratamiento, se remunerará a Vitalogic, y cualquier cambio tendrá que ser autorizado, aprobado por la comisión regulatoria correspondiente. Doctor Fernández, una última pregunta. El 10 de agosto precisamente se suspendió la firma de este contrato que estaba previsto. ¿Cuándo nuevamente se podría generar la firma de este contrato? ¿Esto se va a generar a finales de este mes, a finales del siguiente? ¿Cuándo se va a generar la firma de este contrato? Bueno, si nosotros podemos cumplir el cronograma que ha establecido el señor alcalde de 20 días, a partir del 10 de agosto, aspiraríamos a que el contrato se pudiese firmar el 30 de agosto o el 1 de septiembre, porque aspiramos que para esa fecha hayan sido resueltas las inquietudes de la delegada ambiental de la Procuraduría General de la Nación. Lo que propende la administración municipal, la EMAP,
es que sea un proceso claro y que todas las dudas que sobre él pueda tener este ente de control le puedan ser resueltas satisfactoriamente. Doctor Rodrigo Fernández, muchas gracias por atender nuestro llamado y explicarnos este tema tan conveniente. Ni más faltaba, el agradecimiento es para ustedes y estaremos atentos a atender sus inquietudes cuando ustedes lo consideren necesario, pues eso es parte de los postulados de nuestra lógica, ética y estética. Buenas tardes. Muy bien, agradecemos nuevamente por atendernos este llamado y por supuesto resolver esas inquietudes. Pero seguimos aquí con nuestro invitado especial, el personero de la ciudad de Bucaramanga. Ahora la pregunta es la siguiente, hablando en temas de tarifa. ¿Es legal que Vitalogic reciba aparte de esa tarifa? Vemos que en esa materia la Comisión de Regulación es la que expide los parámetros para el cobro de la respectiva tarifa. Como lo hemos señalado, cualquier inversión que hagan las empresas de servicios públicos para el mejoramiento de la capacidad de procesamiento, en este caso, de las basuras, pues necesariamente termina impactando esa tarifa. Ahora, si es un prestador de carácter particular, eso tiene que quedar claro en el contrato cuál va a ser la remuneración que se le va a dar, cómo va a ser la tasa interna de retorno, porque es que lo que suele suceder en este tipo de contrataciones es que durante la ejecución de la misma surgen desequilibrios económicos, ahí es donde vienen los traumatismos en materia de la continuidad en la prestación del servicio, las disputas jurídicas, el tema asociado a tribunales de arbitramiento, a definiciones ante la justicia, que entraban este tipo de iniciativas que pueden ser muy plausibles para efectos de solucionar una problemática de esta naturaleza, pero que si en la etapa precontractual no se asignan adecuadamente los riesgos, eso puede generar en la ejecución muchas dificultades. Nuestra legislación establece precisamente que en la etapa precontractual deben con claridad asignarse los riesgos previsibles. Uno de esos riesgos previsibles es precisamente los desequilibrios económicos que se puedan generar. La tarifa puede ser un insumo para efectos de restablecimiento de este equilibrio económico, pero deben haber otros adicionales que en lo que hemos avisorado dentro del texto de los pliegos no se desarrollan con la claridad del caso y eso puede generar muchas dificultades en materia de la ejecución ya de las obligaciones contractuales que estamos en la etapa pertinente para poder asignar esos riesgos de manera adecuada y de esa forma prevenir litigios futuros que terminen generando no solamente afectación en la prestación del servicio, sino eventualmente también afectación o impacto en el erario público por condenas que se puedan generar en los estrados judiciales, dado que no se da la suficiente claridad en los pliegos, en la etapa precontractual, de cómo va a ser precisamente esa asignación y cómo se va a prevenir esos eventuales desequilibrios económicos que se puedan generar en una contratación a 30 años. Personero, contra viento y marea, dijo el alcalde de Bucaramanga que se firmaría sí o sí ese contrato a pesar de todas las trabas que existían y de todos los comentarios políticos que se habían generado. Sin embargo, el 10 de agosto se retractó y dijo que era momento de esperar por una recomendación que le había hecho precisamente la Procuraduría. Revisemos ese preciso instante en el que el alcalde hizo este pronunciamiento. No, ellos no esgrimen argumentos, sino simplemente piden la paralización de la firma, la suspensión de la firma, hasta que ellos investiguen el flujo de fondos. Están preocupados. Pero yo quiero decirles también que esa información siempre ha sido pública. El mandatario indicó que dará 20 días al organismo de control para que se pronuncie sobre el contrato de basuras. En buena hora nosotros aceptamos eso, pero con plazo. Esto tiene que tener plazo, esto no es al infinito, mañana y pasó mañana. Les damos 20 días, les solicitamos 20 días de plazo para que se pronuncien. Si tienen algún argumento válido de peso, nosotros lo revisamos porque ni más faltaba desconocer argumentos inteligentes. Representantes de la Unión Temporal Vitalogic explicaron que este contrato beneficiará a Bucaramanga, pues la alcaldía no invertirá dineros y no se cambiarán las tarifas. No es fácil conseguir 250 millones y sin pedir nada. ¿Y por qué encontramos a Bucaramanga el mejor sitio de implementar esta tecnología en Colombia? Porque muchas me pusieron la pregunta, porque es el único alcalde que entiende
que para hacer un proyecto grande no toca pedir plata. En todos los sitios. Muy bien, a continuación mención comercial en Oriente Noticias. Tu casa es para toda la vida. Prefabricados es la mejor opción para construir su sueño. Constructora Casas, respaldo, calidad y cumplimiento en todo el territorio nacional. Llame ya y obtenga grandes descuentos 638-0659. Muy bien, y continuando con este tema del manejo de basuras en la ciudad de Bucaramanga, veíamos algunas declaraciones por parte del alcalde Rodolfo Hernández. ¿Es conveniente o no, personero, que el alcalde le pida precisamente a la Procuraduría o le exija 20 días para poder pronunciarse y continuar con este proceso? Bueno, entendemos que la formación académica del alcalde y su experiencia es en el sector privado, él es empresario, es ingeniero, pero ahí cumplen un papel fundamental los asesores jurídicos, ¿no? Que ilustren al alcalde en el sentido de que él no puede ponerle términos a los organismos de control, menos a la Procuraduría, que es la que lo vigila. En ese orden de ideas, pues la Procuraduría se podrá tomar el tiempo que considere necesario para evaluar la información, para emitir un pronunciamiento de fondo sobre un tema tan complejo como una contratación a 30 años que tiene multiplicidad de factores a nivel financiero, a nivel jurídico, a nivel técnico, que ameritan un estudio sesudo de fondo en los análisis, no solamente desde el punto de vista jurídico, aquí intervienen también el tema ambiental, aquí interviene también el tema tecnológico, el tema de expertos en materia de la disposición final de residuos sólidos, que es una temática muy especializada, que requiere entonces un grupo interdisciplinario que haga un estudio de fondo sobre ese particular y arroje unos resultados frente a las recomendaciones que formule ese organismo de control. Nosotros nos hemos venido identificando plenamente con la Procuraduría en materia de ir muy de la mano en recomendar ese tipo de observaciones que tienen como único propósito enriquecer y blindar los principios de transparencia que deben orientar, de claridad que deben orientar este tipo de contratación. Pero también hay que dejar claro que nosotros no coadministramos, simplemente formulamos ese tipo de recomendaciones, formulamos esas alertas, pero en definitiva quien toma la determinación es la empresa de aseo, que sería el contratante directo. Nosotros no somos ahí coadministradores, sino simplemente es nuestra obligación como representantes de la ciudadanía, como garantes del interés general y del ordenamiento jurídico, formular este tipo de observaciones, este tipo de inquietudes que tienen como único objetivo, reitero, enriquecer ese proceso contractual para que realmente responda a una necesidad muy sentida de la ciudadanía en el área metropolitana. Personero, antes de hacerle la siguiente pregunta, vamos a conocer una información importante desde el municipio de Girón con Tejiendo Futuro. Desde la segunda temporada del Museo en las Calles, Tradición de un Pueblo, que estará disponible aquí en el Parque de las Nieves durante la Feria Social, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Tejiendo Futuro. Inició la Feria Social y en nuestro parque principal se vive el séptimo arte. Con la llegada del 9º Festival Internacional de Cine de Santander en familia, se disfrutó de la película humorística Zip y Zap, proyectada por el Showcar RCN. Deportistas gironeses y un alto nivel departamental. 19 jóvenes y niños gironeses, tanto integrantes de la Escuela de Karate de la Alcaldía Local como estudiantes de los distintos colegios del municipio, consiguieron 28 medallas en un torneo realizado en el Coliseo Bicentenario y en los Juegos Intercolegiados. El apoyo de la Secretaría de Deportes fue clave. Comienza la construcción de nuevos megacolegios en Girón. Puerto Madero y Mirador de Arenales son los sectores en donde se adelantan actividades de excavación para la edificación de nuevos y modernos planteles educativos. Para mayor información, no olviden consultar nuestras redes sociales y nuestra página web www.giron-mediosantander.gov.co. Hasta pronto. Importante todo este tema que se está tratando hoy del Carrasco, y hay muchas más preguntas, pero vamos primero a una pausa comercial y ya regresamos nuevamente aquí en este especial de Oriente Noticias. Bien, continuamos con este especial de Oriente Noticias y vamos a darle contexto también a los televidentes en cuanto a lo que se quiere para este manejo de basuras y lo que se va a trabajar precisamente con nuevas tecnologías si se da esta contratación. Por eso queremos que usted conozca cómo se estarían manejando las basuras con las nuevas tecnologías.
La tecnología que llegaría a solucionar el problema del Carrasco se llama Westaway, quien viene trabajando desde 1959 en la investigación para el tratamiento y compresión de basuras. Esta tecnología cuenta con una infraestructura que no requiere de la separación manual de dichas basuras. El proceso inicia con el ingreso del material desechable recolectadas a las bandas de alimentación. La basura, sin clasificar, inicia su recorrido. Con imanes especializados son separados los materiales metálicos de la banda transportadora. En su recorrido, el aluminio también es separado y almacenado en contenedores independientes. La maquinaria posteriormente permite separar vidrio y piedras que también son almacenados en contenedores especiales. La basura restante es tratada por una desfibradora que separa las fibras que posteriormente son peletizadas o convertidas en pequeñas bolas que podrán ser utilizadas para crear nuevos materiales reutilizables. Estos materiales son finalmente refinados y su uso dependerá de Vitalogic. A nivel mundial, son una nueva industria que permite que las basuras sean transformadas en elementos útiles como abonos, creación de nuevos materiales, construcción, incluso combustible. Bueno, pues importante lo que se plantea a nivel de tecnología, de implementación de esta gran infraestructura que tendría este tratamiento de basuras. Pero debo preguntarle, personero, como usted lo evidenció en la nota contexto que estábamos hablando, no se va a necesitar personas para diferenciar vidrio, papel, metal, sino va a ser solo la maquinaria implementada la que hará todo este proceso. ¿Qué va a pasar entonces con las 150 familias aproximadamente que dependen del reciclaje? Sí. Una preocupación permanente que hemos tenido desde el principio de este proceso. Hemos requerido a la empresa que dé las claridades del caso, porque eso no es potestativo ni discrecional. La Corte Constitucional de tiempo atrás ha venido señalando que en este tipo de procesos que tienden al tratamiento de los residuos sólidos, tiene que tener una participación decidida los recicladores, que son una población con especial protección constitucional. En esa medida, se tendrá que vislumbrar el espacio dentro de la cadena productiva que van a tener estos recicladores que dependen de esa actividad económica lícita para su subsistencia y garantía de sus derechos. Y le hemos requerido a la Administración reiteradamente que se den las claridades del caso en torno a cuál va a ser la participación de ese sector social dentro de esa cadena productiva que se implementaría con estas nuevas tecnologías, porque ellos tienen que tener cabida para que se les continúen garantizando sus derechos, para que continúen generando ingresos sostenibles en la legalidad y de esa forma garantizarles sus prerrogativas que han sido reconocidas por la Corte Constitucional y que no pueden desconocerse. Es nuestro deber como organismo de control y como garantes de los derechos, sobre todo de la población más vulnerable, exigir que estas personas tengan una alternativa económica que les permita continuar generando ingresos y teniendo un mínimo vital asegurado, tal como lo ha señalado reiteradamente nuestra jurisprudencia constitucional. Personero, estos recicladores han sido ubicados por ley en un lugar donde actualmente se encuentran. Si llega esta maquinaria, esta nueva tecnología y los sacan de este lugar, legalmente, ¿qué pasaría? Tiene que generarse una alternativa dentro de ese proceso tecnológico que se pretende implementar. Puede que no sigan desempeñando las funciones que hoy hacen dentro del proceso de separación de la basura, de los residuos sólidos, pero tendrá que implementarse alguna actividad en la que ellos puedan participar y puedan generar esos ingresos, porque reitero, eso no es potestativo, eso no es discrecional, eso no es si quiere la administración o el operador, sino que es una imposición que en un Estado social de derecho ha generado nuestra máxima instancia constitucional a través de la protección especial que se debe evidenciar frente a esta población. Por eso el reiterado llamado que hemos efectuado a que se dé la claridad necesaria de cuál va a ser la actividad productiva dentro de ese proceso que van a tener los recicladores para darle cumplimiento a esos mandatos que la Corte ha señalado y para garantizar su estándar de vida, su mínimo vital y los ingresos de una actividad económica lícita de esta población que amerita toda la protección por parte de las autoridades públicas. Personero, existe otra pregunta pues correspondiente al producto de lo que haría esta planta de tratamiento de basuras, pues como usted bien lo vio en el proceso, se diferencian materiales como el aluminio, como el papel, como el plástico, como el vidrio. ¿Quién se quedaría con ese material? Pues eso finalmente termina siendo un buen negocio para el que lo procesa, pero Vitalogic sería el encargado de vender este material para convertirlo en otras materias. ¿Habría algún acuerdo con el municipio o esto solamente es negocio de Vitalogic? Sí, tal como está planteado en los pliegos, pues eso sería explotado por el operador y sería parte de los ingresos que ellos perciben.
Sin embargo, estimamos que allí se deben dar también algunas claridades en materia de, dependiendo del comportamiento económico, porque eso es incierto, generar escenarios que permitan vislumbrar cuál puede ser una eventual participación también del municipio dentro de ese proceso, dado que como usted lo ha señalado, es un negocio bastante atractivo en otras latitudes, en otros países, así lo es. En nuestro país pues no tenemos experiencia similar para hacer algún tipo de comparación, pero es muy necesario también que dentro de esos modelos financieros se establezca con claridad algún nivel de participación hacia el municipio, no como está diseñado que pues el 100% haría parte de la tasa interna de retorno que tendría el inversionista. Entonces eso es necesario clarificarlo dentro de las matrices de riesgo que deben señalarse con claridad y en las cuales hemos insistido mucho, porque es que nuestra legislación establece esa asignación de riesgos precontractuales como una instancia necesaria en esta fase de los pliegos, de la estructuración de la etapa precontractual, y esto tiene una ventaja y es que previene litigios en el futuro. Como estos son escenarios, uno no sabe el comportamiento económico de ese proceso, si vayan a tener pérdidas, si van a tener ganancias. Eso debe tener la claridad del caso desde este momento, porque la experiencia demuestra que proyectos similares de largo aliento, si no hay claridades en esa materia, ese es un caldo de cultivo para que se generen controversias jurídicas, para que esto termine trabando el proceso y para que fruto de esos pleitos se termine generando un impacto muy negativo en las finanzas públicas. Personero, cuando se llevó a cabo precisamente la invitación a la empresa Vitalogy, le hizo falta uno de los requisitos, que era tener esa póliza. ¿Ahora ella puede presentarla o qué pasa ahí en ese dilema? Sí, de acuerdo al manual de contratación, pues una era la instancia de las invitaciones públicas que se efectuaron, en donde se tenían que evaluar de acuerdo a los pliegos. El no haber cumplido con un requisito pues generaba que esa oferta no estuviera habilitada, y con lo cual se declara desierta esa invitación pública. El manual de contratación de la EMAP pues lo que establece en ese caso es que surtida esa etapa pues viene una nueva en la cual se podría, no es obligatorio, sino que se podría contratar directamente con el operador respectivo. Dado que es una instancia diferente a la etapa que ya se surtió, pues podría suplir esa falencia a través de la exigencia de la póliza en las condiciones pactadas en el pliego, porque se trata de dos etapas claramente diferenciales. Sin embargo, también en procura de la transparencia, en procura de la moralidad administrativa, nos parece muy pertinente que se evalúen propuestas. Es que entregar el tema de la contratación directa es muy riesgosa. La contratación directa es excepcional en nuestro marco normativo, solamente se puede dar en casos debidamente justificados, porque la regla general es que debe haber pluralidad de oferentes que permitan precisamente puja entre los diferentes proponentes, con el ánimo de que la administración escoja la que mejor responda a las condiciones y al interés general que tenga la administración. Y eso es fundamental en materia contractual. La tendencia a nivel global con el tema de las compras públicas es que existe esa pluralidad de oferentes, esa libre puja en el mercado que termine redundando en un precio y en unas condiciones técnicas adecuadas para el Estado. Doctor Omar Alfonso, la personería es un organismo de control y se encarga precisamente de hacer la labor que ustedes vienen realizando con respecto a esta situación que se viene presentando con la contratación para este tipo de solución de temas del Carrasco. ¿Cree usted, dentro de ese concepto, que el alcalde de Bucaramanga tiene intereses particulares sobre ese tipo de contrato o no? Pues no tendría elementos de juicio para hacer una aseveración de esa naturaleza. El único interés que nos asiste es precisamente representar a la comunidad, a la ciudadanía, porque somos sus voceros como personería, como organismo de control. Y repito, coincidimos en la necesidad de que se deba adoptar una tecnología de esa naturaleza. Nos parece plausible esa iniciativa, pero dada la envergadura de esa contratación, el largo aliento de la misma, sus complejidades financieras y técnicas, pues es menester que esté lo mejor blindada posible. Por eso, junto con la Procuraduría, junto con la Defensoría del Pueblo, hemos hecho un frente común en materia de formular ese tipo de recomendaciones, de observaciones, para que la Administración las tome en consideración, enriquezca el proceso, lo blinde y no tengamos traumatismos en la ejecución del mismo. Ese es el único interés que nos asiste. No tenemos ningún otro tipo de interés en esta materia porque, reiteramos, nosotros no somos administradores, no pretendemos coadministrar. Eso es una decisión autónoma que tomará el municipio junto con la empresa de aseo, pero sí hemos exigido reiteradamente que se pronuncien sobre las observaciones, las inquietudes que hemos venido formulando. Recientemente lo ha hecho la Procuraduría y estimamos que ese tipo de recomendaciones, ese tipo de observaciones, si se toman en consideración, van a permitir que tengamos una contratación robusta y que responda realmente a los requerimientos de la ciudadanía y que tenga un impacto benéfico para el tratamiento de los residuos sólidos en el país.
Bien, personero, pues durante todo este especial de Oriente Noticias sobre el manejo de basuras, hemos hablado de esta empresa, la Unión Temporal Vitalogit, pero algunos televidentes se preguntarán en qué consiste, de qué se trata esta empresa. Pues aquí está su perfil. Vitalogic RSU es una empresa que, según su sitio web, opera desde el 2007 en el trabajo de residuos sólidos urbanos, aplicando una tecnología que dice ayudar al calentamiento global y reducción de emisiones tóxicas para el medio ambiente, aplicando una tecnología basada en un estudio de un científico llamado Michael H. Eli, quien en 2009 estuvo en un foro internacional, Alternativas para la Disposición Final de Residuos Sólidos en Colombia. En las menciones referencian el trabajo del científico mencionado como acompañantes, pero no se identifica o evidencia alguna prueba de la aplicación de sus métodos en otros países o ciudades del mundo. Adicionalmente, el sitio web www.vitalogicrsu.com fue creado el 22 de diciembre de 2016 y hasta la fecha, todo el contenido que promueve está orientado hacia las noticias de basuras en Bucaramanga y no existe referencia de trabajos adicionales. El único proyecto registrado en su web es con la EMAP Bucaramanga, donde hablan de la historia del Carrasco y la licitación pública. Nos comunicamos con el número de contacto en Bogotá para preguntar por referencias de sus prácticas en otros países. Sin embargo, la respuesta fue negativa porque aún no se firma contrato en Bucaramanga. Señor, qué pena, mire que nosotros no estamos autorizados para dar información porque no se ha firmado el contrato. Entonces, con gusto, si usted puede llamar mañana, con mucho gusto le comunico con los jefes. ¿Y usted me podría dar referencias de otros países donde hayan estado trabajando también? Señor, estoy diciendo que yo no puedo dar ninguna información. Y cuando firmen el contrato, aquí le darán toda la información que ustedes estimen conveniente. Por otro lado, la empresa que se referencia dueña de la tecnología Westaway tiene amplia experiencia y desde 1959 viene desarrollando soluciones para el manejo de basuras, obteniendo galardones importantes en Estados Unidos. Vitalogic LLC fue constituida en octubre de 2005 y desde esa época aplica la tecnología de Westaway antes mencionada, pero no hay mayor referencia, al igual que Vitalogic RSU, de las operaciones realizadas para el manejo de basuras. En ese orden de ideas, Vitalogic RSU sería un operador de proyectos, mientras que Vitalogic LLC será quien supervise la implementación de la tecnología. Bueno, ahí veíamos entonces el perfil que tiene esta empresa, pero ahora viene algo bien interesante y es que recientemente salen una serie de publicaciones donde manifiestan que el representante legal de Vitalogic está involucrado en temas de lavado de activos, o sea que eso pues genera cierta desconfianza. Este es otro elemento adicional que surge. Evidentemente los medios de comunicación en esta semana publicaron una información sobre ese particular. Nuestro llamado es que así como se evalúan el riesgo económico, el riesgo jurídico, el riesgo técnico, pues es evidente que en una coyuntura en la cual coincidimos todos en la lucha contra la corrupción, pues debe evaluarse también el riesgo reputacional de los representantes legales de ese tipo de entidades con las cuales vamos a generar un contrato de tan largo aliento. No tenemos mayores elementos sobre ese particular, solamente la información periodística, pero eso prende una alerta muy importante para que la administración evalúe el riesgo reputacional de los representantes legales de esa firma, dada la envergadura de esta contratación. Personero, con esta pregunta que le acaba de hacer mi compañera Karen, llegamos al final del especial. Agradecemos su presencia y está cordialmente invitado a Oriente Noticias cuando sea necesario. Muchas gracias, Karen, muchas gracias, John. A la audiencia también un saludo especial y pues precisamente la personería está para eso, para canalizar las inquietudes ciudadanas, transmitírselas por las vías institucionales a la administración y generar este tipo de espacios. Muy bien, pues de esta manera llegamos al final de este especial de Oriente Noticias relacionado con el manejo de basuras. Gracias a todos los televidentes por estar pendiente de la programación del Canal Tro. Feliz día. Canaltro.com